Bienvenido al ejemplo sobre cómo estimar el valor de una integral definida usando una serie de potencias. En la parte A, encontraremos el valor exacto de esta integral definida, y luego en la parte B nos integraremos nuevamente usando una serie de potencias. Usando esta fórmula de integración aquí, reescribamos la integral dada como integral de 48 veces de 0 a 2 de 1 sobre. Escribamos el denominador de x al cuadrado más 4 como 2 al cuadrado más x al cuadrado, integrado con respecto a x. Observe que en esta forma, coincide con la fórmula donde a es igual a 2 y u es igual a x. Y debido a que u es igual a x, el diferencial u es igual a dx, por lo que no se requiere sustitución de u. Entonces nos integramos aquí, tenemos 48, y luego tendremos, 1 sobre a sería 1 sobre 2. Así que pongamos un 2 en el denominador, y luego tenemos un arco tangente. Ahora, si u dividido por a sería x dividido por 2, integrando de 0 a 2. 48 dividido por 2 es 24. Y luego cuando x es 2, tenemos un arco tangente, 2 divididos entre 2 es 1, menos el arco tangente. Cuando x es 0, x dividido entre 2 es 0. Entonces aquí tenemos 24 veces, el arco tangente 1 es pi sobre 4, el arco tangente 0 es 0, 24 veces pi sobre 4 es igual a 6pi. Entonces, ahora sé que el valor exacto de la integral definida dada es 6pi. Y mirando nuestra pregunta, sin embargo, dice, su respuesta debe ser en forma de kpi, donde k es un número entero. ¿Cuál es el valor de k? Así que aquí solo estamos ingresando el valor de k, que sería 6. Para la parte B, queremos evaluar la misma integral usando una serie de potencias. Entonces, primero desea encontrar la serie de potencia para la función f de x e integrar de 0 a 2, y llame al resultado s, donde s debería ser una serie infinita. Asumiremos que conocemos la serie de potencia para 1 dividido por la cantidad 1 más x, y luego construiremos desde aquí para encontrar la serie de potencia para f de x. Debido a que la función dada tiene una cantidad más x al cuadrado en el denominador, queremos una serie de potencia para una dividida por esa cantidad 1 más x al cuadrado, y podemos construir esto usando la serie de potencia para esta fracción sustituyendo x al cuadrado por x. Tenga en cuenta que si sustituimos x al cuadrado por x, nos daría 1 negativo a las n veces x al cuadrado elevado a la potencia de n. Aquí podemos multiplicar los exponentes y escribir esta serie de potencia como una negativa elevada a la potencia de n veces x elevada a la potencia de 2n. Ahora queremos manipular la función dada. Entonces se ajusta a esta forma. Entonces, para nuestro primer paso, escribamos esta fracción como un producto factorizando 48, así que aquí tenemos 48 veces 1 sobre la cantidad 4 más x al cuadrado. A continuación, observe cómo necesitamos 1 en esta posición aquí. En este momento tenemos un 4, así que factorizaremos un 4 fuera del denominador, o factorizaremos un 1 4 a partir de la fracción, de ahí viene este 4. Si factorizamos 4 de 4 más x al cuadrado, nos queda 1 más x al cuadrado, dividido por 4. Observe cómo si distribuimos los 4 aquí, todavía tenemos 4 más x al cuadrado en el denominador. Entonces, el siguiente paso, 48 dividido entre 4 es 12, y luego queremos escribir x al cuadrado dividido por 4 es un cuadrado perfecto, que sería el cuadrado de x dividido por 2. Observe cómo esta fracción aquí se ajusta perfectamente a esta forma, donde x es igual a x dividido por 2. Entonces, al sustituir x dividido por 2 por x aquí, tenemos la serie de potencia para esta fracción, lo que significa que la función dada es igual a 12 veces la suma de n es igual a 0 al infinito de, nuevamente tendríamos 1 negativo elevado a la potencia de n, veces, no x elevado a la potencia de 2n, sino x dividido por 2, elevado a la potencia de 2n. Así que ahora tenemos la serie de potencia para la función dada, pero cambiemos la forma de esto antes de integrar. Escribamos esto como 12 veces la suma de n es igual a 0 al infinito de, escribamos esto como negativo a las n veces x elevadas a la potencia de 2n, todas divididas por 2, elevadas a la potencia de 2n. Entonces, ahora sabemos que la integral dada es igual a 12 veces integral de 0 a 2 de la suma de n es igual a 0 a infinito de 1 negativo elevado a la potencia de n veces x elevado a la potencia de 2n, dividido por 2 elevado a la potencia de 2n. Trabajemos para integrar esto en la próxima diapositiva.
Nos estamos integrando para respetar x, por lo que 1 negativo para el mis 2 elevados a la potencia de 2n no se ven afectados por la integración. Entonces tendríamos 12 veces la suma de n es igual a 0 a infinito de 1 negativo a n. Veces, aquí tendremos x elevado a la potencia de 2n más 1. Ahora necesito dividir por la cantidad 2n más 1. Todavía tenemos 2 elevados al poder de 2n. Los límites de integración son de 0 a 2, pero observe cómo aquí, cuando sustituimos 0 por x, todo sería 0 debido al 0 aquí, por lo que para evaluar esto, solo tenemos que sustituir 2 por x. Entonces, la integral definida es igual a 12 veces la suma de n es igual a 0 al infinito de 1 negativo elevado a la potencia de n, sustituyendo 2 por x, tendríamos 2 elevados a la potencia de 2n más 1, todos divididos por la cantidad 2n más 1, y aún tenemos 2 elevados a la potencia de 2n en el denominador. Entonces este es el valor de la integral definida, que sabemos es igual a 6pi, pero también podemos simplificar esto porque estamos dividiendo aquí y las bases son las mismas. Entonces restaríamos los exponentes. 2n menos 1, menos 2n, solo serían 2 al primero en el numerador. Así que escribamos esto como 12 veces la suma de n es igual a 0 a infinito de 1 negativo a n por 2. Todo dividido por esa cantidad 2n más 1. Volviendo a nuestra diapositiva anterior, ahora sabemos que estas dos integrales definidas son iguales a 12 veces la suma de n es igual a 0, al infinito de, nuevamente, 1 negativo para n por 2, multiplicado por la cantidad 2n más 1. Y nuevamente, sabemos que esto es igual a 6pi, y aquí el total de esta serie infinita es igual a s. Establezcamos esto igual a s, y queremos encontrar los primeros 5 términos de esta serie infinita. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Eso nos daría nuestro valor aproximado a la integral definida. Entonces, cuando n es 0, observe que solo tenemos 12 veces. Si n es 0, tendríamos 2 sobre 1, o solo 2. Y luego, cuando n es 1, vamos a tener un valor negativo, por lo que tendremos menos 12 veces, la fracción sería 2 sobre 3, o 2/3. Cuando n es 2 tendremos un valor positivo, por lo que más 12 veces. Observe cómo la fracción siempre tendrá un numerador de 2, aunque el signo alterna y el denominador será 2 veces 2 más 1 o 5. Observe cómo el denominador aumenta en 2 cada vez. Entonces, cuando n es 3, tendremos un valor negativo, entonces menos 12 veces, la fracción tendría un numerador de 2, el denominador sería 2 veces 3 más 1 o 7. Y luego, cuando n es 4, el valor es positivo, por lo que más 12 veces 2 sobre 9. Por supuesto, esto continúa, pero solo tenemos que encontrar los primeros 5 términos, que nuevamente podríamos considerar como una aproximación para la integral definida. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Tenemos 24 menos 8, escribamos esto como más 24 5. Menos 24 7, más 24 9. Avancemos y grabemos estos. Y una aproximación decimal para la suma de estos primeros 5 términos, no lo pide, pero es aproximadamente 20.083095. Ahora echemos un vistazo a la parte 100. La parte 100 dice, la respuesta a las partes a y son iguales. ¿Por qué es esto? Bueno, la razón por la que son iguales es porque, si volvemos a nuestra diapositiva anterior, sabemos que esta función es igual a esta serie de potencia, que sabemos que es igual a esta serie infinita, que es igual a s y también sabemos que esta integral definida es igual a 6pi, lo que significa, esta serie infinita es igual a 6pi, y la suma de estos primeros 5 términos, podríamos pensar como una aproximación para 6pi. Y luego dice que si divides tus series infinitas de b por k, que era 6, has encontrado una estimación del valor de pi en términos de una serie infinita. Y se nos pide aproximar el valor de pi por los primeros 5 términos, o usando los primeros 5 términos. De nuevo, porque el valor de la integral definida es igual a 6pi, por lo tanto, la suma de los primeros 5 términos sería una aproximación para 6pi. Si tomamos esta suma y la dividimos entre 6, nos daría una aproximación para pi. Entonces diremos, la suma de los primeros 5 términos divididos entre 6, que nuevamente sabemos que es igual a 24 menos 8, más 24 5, menos 24 7, más 24 9.
todo dividido entre 6, nos dará una aproximación para pi. Y ya he simplificado esto. Sale aproximadamente a 3.33968. 3.968. De nuevo, esta es nuestra aproximación para pi. Y una gran aproximación, porque recuerde, sabemos que pi es aproximadamente 3.14, pero esta será la aproximación usando estos resultados. Ahora, para nuestra pregunta final, parte 500, se nos pregunta, ¿cuál es el límite superior de su error de su estimación para pi si usa los primeros 7 términos? Y se nos dice que usemos la estimación de series alternas, lo que significa que el límite superior del error, R sub n, es menor o igual que sub n más 1. Entonces, al determinar el octavo término, podemos determinar el error de límite superior. Entonces, ya encontramos los primeros 5 términos, por lo que necesitamos encontrar 3 términos más, el sexto, séptimo y octavo término, y usamos el octavo término para encontrar este límite superior para el error. Probablemente no necesitemos la serie infinita porque podemos ver el patrón, pero iré y lo escribiré nuevamente. Nuevamente, ya tenemos los primeros 5 términos. Encontremos los siguientes 3. Entonces tendríamos menos 2411, más 2413, menos 2415. Ahora que tenemos el octavo término, podemos determinar el error del límite superior al aproximar la integral, que sabemos que es igual a 6pi, usando los primeros 7 términos, y luego podemos usar ese error para determinar el error al aproximar pi. Entonces, el error del límite superior al aproximar la integral que sabemos es igual a 6pi, usando los primeros 7 términos, será el valor absoluto de R sub 7, que debe ser menor o igual que el octavo término de nuestra serie, que sería 2415, ignorando la parte alterna. Entonces, este sería el error de límite superior para estimar 6pi, pero queremos el error de límite superior para estimar pi, por lo que debemos dividir ambos lados entre 6. Entonces el valor absoluto de R sub 7 dividido entre 6 será menor o igual a 2415 dividido por 6. Bien, dividir entre 6 es lo mismo que multiplicar por 1,6, por lo que tendríamos 2415 por 1,6. Simplificando, tenemos 415. Entonces, el error al aproximar pi usando los primeros 7 términos será menor o igual a 415. Espero que hayas encontrado esto útil.